Noticias en el matutino de UMFM. Retomamos aquí la conversación con el abogado Jamer Chica y lo hemos invitado, además del tema que ya tratamos con él, es porque hay una demanda que fue aceptada por el Consejo de Estado contra el representante a la Cámara, Santiago Osorio Marín, precisamente por la elección como parte de una lista en alianza con el Pacto Histórico y el Partido Alianza Verde. Pues nos dijo Santiago Osorio hace unos minutos que eso tiene también un fundamento político, que tiene, digamos, una intención política, pero pues que él está tranquilo porque pues las cosas se hicieron de acuerdo con la norma. ¿Cuáles son los argumentos, abogado Chica, sobre la cual está pues sustentada la demanda que en este momento aceptó el Consejo de Estado? Nuevamente, buenos días. Dos comentarios antes de entrar en este tema. Pues el abogado García se tomó muy exegéticamente la analogía que hice sobre el contrato de arrendamiento, toda vez que era para darle un poquito de explicación a quienes no entienden de lo jurídico. Bueno, mire, este no es un acto como tal contra Santiago, no es algo personal, porque pues también he recibido diferentes ataques en redes sociales, etcétera. Precisamente esto no es contra Santiago, sino contra un acto expedido por una autoridad electoral. Y hay que hacer precisión sobre eso porque el Consejo Nacional Electoral no es una instancia judicial. O sea, ni siquiera a los consejeros que hacen parte de este Consejo Nacional Electoral, pues no son jueces ni magistrados. Son precisamente consejeros que ponen allí los partidos políticos para integrar el Consejo Nacional Electoral. Entonces no hay una sentencia, una resolución del Consejo Nacional Electoral, no es una sentencia como tal, como lo acaba de decir el congresista. Pero además de eso, debo recalcar que pues, el congresista Santiago Osorio pues, desconoce la Constitución como tal, debería conocerla porque es un representante de sus votantes, de sus electores, y debe conocer la Carta Magna. Yo no sé si se la ha leído como tal. Y les voy a explicar por qué esa coalición no podía hacerse. Mire, el primer argumento está citado en el artículo 262, el inciso quinto de la Constitución, que habla sobre las coaliciones. Y dice que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán hacer coalición para las elecciones siempre y cuando no se supere un tope establecido en la misma carta. Y ese tope es el 15% de la votación anterior. Entonces, cuando uno va y revisa cuál fue esa votación o ese porcentaje de votos que sacó esa coalición en el 2022, supera ese 15%. Entonces, de entrada, hay un desconocimiento frente a una norma de carácter constitucional. Ese es el primer argumento de peso y creo que solo con ese argumento se caería la coalición. Ahora bien, él dice que ellos celebraron, el Partido Verde y el Pacto Histórico celebraron un contrato como tal, o una alianza, o un acuerdo, pero también hay que decir algo, y pues lamento mucho que se haya desconectado el representante y su abogado como tal, el señor García, porque todos sabemos que ningún acuerdo, ningún contrato puede estar por encima de la ley. O sea, la Constitución está por encima de todo, luego siguen las leyes y de ahí para abajo todos los actos de normatividad como resoluciones, decretos, ordenanzas, acuerdos. Y por último, por allá abajo están los acuerdos particulares o los acuerdos privados. Entonces, un acuerdo privado de entrada no puede contrariar ni puede vulnerar lo que se establece en la Carta Política, en la Carta Magna y mucho menos en las leyes. Y sigo. El artículo 7, el artículo 7 de la ley 1475 de 2011, pues nos habla sobre la obligatoriedad de los resultados de las consultas. Y la ley dice taxativamente que quienes hubieran participado como precandidatos en una consulta quedarán inhabilitados, ¿verdad?, dentro del mismo proceso electoral para apoyar a candidatos o coaliciones distintas a las que
se escogieron en dicho mecanismo, en la consulta. Y esto obviamente pues es una realidad flagrante de que en el pasado mes de octubre el Pacto Histórico celebró una consulta a nivel nacional, no solamente para escoger a su candidato Iván Cepeda como presidente, sino también a sus candidatos a la Cámara de Representantes. En esa consulta no participó el señor Osorio y por ende pues transgrede la ley 1475 del 2011 en su artículo séptimo. Hemos escuchado los argumentos de la defensa. Santiago dice que está tranquilo. Aquí el Consejo Nacional es un órgano electoral, es una autoridad electoral que emite actos administrativos, no es una autoridad judicial. Y que tal pues que no se pudiera controvertir los actos administrativos de las autoridades. Es que precisamente la Constitución y la ley permiten a cualquier ciudadano controvertir esos actos administrativos yendo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandarlo. Y esto obviamente está citado en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA, que en su artículo 137 nos habla de la nulidad de los actos y que incluso en el 275 nos habla de las causales de la anulación electoral o de la nulidad electoral. Tenemos que dejar claro que la demanda no solamente es contra el congresista electo, no es solamente contra el representante electo, sino contra toda la lista del pacto histórico, toda la coalición, porque la misma está viciada por los argumentos que acabamos de exponer. El congresista Santiago Osorio nos decía que por lo menos pues él no había participado de ninguna consulta, pero el pacto histórico había tenido un escaño vacío, la posibilidad de inscribir otra persona y se da la coalición. Por eso él dice que siente tranquilidad porque se hace una coalición, pero en ningún momento se vulnera la participación de un quinto o de una quinta persona que pudiese ocupar ese renglón dentro del pacto histórico. Solamente habían 4 y él entra a ocupar la quinta casilla y tampoco le roba el protagonismo a los 4 que eran del pacto histórico. Claro, Néstor, pero mira, volvemos a lo mismo. En el artículo 262 de la Constitución dice que las coaliciones no pueden superar el 15% de la votación anterior. De entrada, ese es el primer argumento, se cae como tal la defensa del representante porque pues, la coalición supera ese tope establecido en la Constitución. Como usted lo está advirtiendo, ¿tumbaría la elección de Santiago o la votación por esa coalición? Se cae toda la lista. O sea, la demanda como tal, el acto de nulidad demandado es el acto que declara la elección de Santiago Osorio como representante a la Cámara. Pero obviamente toda la lista está viciada por los argumentos que acabo de dar, una coalición que no podía darse en virtud del artículo 262 de la Constitución y de la ley 1475. Abogado, entonces en ese sentido, ¿qué lista entraría o cuál sería el candidato que entraría de acuerdo al umbral a reemplazar esa plaza o simplemente Caldas quedaría con un representante menos? ¿Cómo sería el panorama? La lista que sucederá sería la sexta, que quedó como tal y que pasó el umbral, y tengo entendido que sería el Nuevo Liberalismo, y el candidato que quedó de primera sería Jorge García, pues me imagino entonces que en ese sentido sería el fallo del alto tribunal. Entonces entraría allí, para claridad de nuestros oyentes, y creo yo, pues, de claridad de la sociedad en sí. ¿Usted trabajó con algunas campañas o no? ¿Acompañó algunas campañas? Yo soy estratega político, me dedico hace 20 años a este ejercicio también, aparte de ser abogado especialista en Derecho Público y Constitucional. También tengo una oficina de consultoría política y obviamente hemos trabajado para muchas campañas en todo el territorio nacional y pues en Caldas también tuvimos algunas asesorías. ¿Y asesoró a Jorge García? Sí, claro, sí lo asesoré, por supuesto. Sí, digo, claridad en ese sentido también. Es decir, en caso que la demanda prospere, pues entraría uno de los candidatos que usted asesoró allí y pues hace parte también, digamos, como de lo que debe hacer una asesoría en ese sentido. Abogado, y ya para terminar, surge una duda y tiene que ver desde lo democrático. Ustedes están con esta demanda buscando tumbar la lista más votada del departamento, donde muchos habitantes del departamento de Caldas decidieron apostarle a esa lista.
¿Qué análisis hace usted frente a eso en que se pueda caer la lista de un representante que fue la más votada y que entre la sexta lista? Dura es la ley. Exacto, Néstor, es lo que acaba de decir Richard. Dura lex, sed lex, dice un adagio jurídico, dura la ley, pero esa es la ley. Y obviamente, pues el congresista, todo su equipo jurídico y todos los actores políticos, pues si se ciñen a participar en una elección, pues deben de respetar como tal las reglas de juego y ahí están consagradas en la Constitución y la ley. O sea, lo legítimo no siempre será lo legal. Exacto, ni lo deseado. Abogado Jamer Chica, hasta pronto, muchas gracias. A usted, Richard, un abrazo, Néstor, feliz día. Este es el matutino de UMFM 101.2, con muchas noticias para iniciar esta semana cortica.